Yo soy el doctor Diego Villarreal y hoy vamos a ver la clase de patología tumoral renal y mi maestro asesor fue el doctor Matías Salinas Chapo. Dentro del contenido que vamos a ver en esta clase vamos a ver desde generalidades, desde la anatomía, panorama general actual del cáncer de riñón, factores de riesgo, el abordaje en sí de una masa renal, el abordaje por imagen, los subtipos histológicos, el cáncer renal asociado a síndromes, la estadificación y la conducta terapéutica. Bueno, como generalidades, el cáncer de riñón es un grupo de neoplasias malignas derivadas del epitelio tubular. Es la 14ª neoplasia maligna más común a nivel mundial en adultos. En mujeres es el número 14 y en hombres el número 9. 80 a 90% de las neoplasias primarias de riñón en adultos corresponden a carcinoma de células renales y del 2 al 3% de todas las neoplasias en general. Más del 50% de los casos de carcinoma renal se diagnostican entre los 65 y 75 años, pero pues vamos a ver que en algunos casos, especialmente los que son heredados, como esclerosis tuberosa, pues se pueden heredar se pueden presentar en edades más tempranas y pues, de diferentes formas. Tiene una moderada predilección por hombres, una relación de 2:1, y bueno, el riesgo acumulado de padecer durante la vida carcinoma de células renales es de hombres en 1,46 o el 2%, y en mujeres 1,80 o el 1%. En cuanto a la anatomía, bueno, pues los riñones son órganos en forma de semiluna o frijol, los llegan a describir, están ubicados en el retroperitoneo. El parénquima renal está dividido en una corteza y una médula, y la corteza se extiende hacia la médula pues, para dividirlo y las pirámides. Bien. Los riñones están ubicados, son parte del retroperitoneo, como lo mencioné anteriormente, están en el espacio perirrenal y están separados del espacio pararrenal anterior y el pararrenal posterior por la fascia perirrenal anterior y posterior. Y lateralmente se fusionan para formar la fascia laterogonal. En el panorama general del cáncer de riñón actual, pues podemos ver que se encuentra entre los primeros 10 y es más común en hombres que en mujeres, pero la mortalidad no se ha visto que esté aumentando. Aunque en esta página también encontré una tabla que es muy interesante, que nos habla de las consecuencias que puede tener el COVID-19 y pues la mortalidad en las diferentes neoplasias, no solamente en el cáncer de riñón, porque pues por diferentes motivos, ya sea por que la gente no quiso ir a consultar porque el riesgo de infectarse, por perder su trabajo, etcétera, por seguros de vida, pues eso hizo que el diagnóstico pues hiciera más tarde, que a lo mejor ya no continuaran con su tratamiento y pues que eso tuviera consecuencias ya al final en cuanto a mortalidad. Bueno, dentro de los factores de riesgo hay múltiples, hay unos ya conocidos y otros no tanto, y pues hay modificables y no modificables. Dentro de los más importantes pues está el tabaquismo, la obesidad y la hipertensión. Hay un factor de riesgo que es la enfermedad renal quística adquirida que se presenta en pacientes que están en tratamiento con terapia de reemplazo renal y que se suele presentar hasta 3 años después de iniciar esto. Y bueno, pues la patogenia en sí asociada a los factores de riesgo para desarrollar cáncer de riñón, pues es que todas estas vías, o sea, el tabaquismo, la obesidad y la hipertensión, pues tienen en común que pueden generar vías que causan mayor producción de sustancias proinflamatorias, hipoxia, y pues eso al final daño al ADN, y pues, con el daño al ADN, proliferación celular y neoplasias. Y bueno, las aberraciones del cromosoma 3 en su brazo corto son las alteraciones genéticas más asociadas al cáncer de riñón. Es una tomografía axial contrastada de un paciente con enfermedad renal quística adquirida y pues bueno, se pueden, además de ver los datos ya de enfermedad renal crónica, pues se ven múltiples quistes, su densidad líquida
y algunos con densidad un poco mayor que corresponden a hemorrágicos. Muy bien. El abordaje de una masa renal. Hay modalidades de imagen utilizadas para el abordaje inicial de la patología renal. Las masas renales usualmente son incidentalomas. La mayoría de los casos se descubren por el abordaje de algún otro motivo, por ejemplo, hematuria, litos renales, etc. Hay una triada clásica que ya no se presenta con tanta frecuencia, es solamente del 10 al 15%, pues por el mayor uso de modalidades de imagen para diferentes patologías, entonces pues ya no se alcanza a desarrollar el cuadro clínico tan pues severo. Aún así, pues la hematuria sigue siendo el síntoma más frecuente que se presenta hasta en el 60% de las ocasiones. Bueno, el ultrasonido pues suele ser la primera herramienta de imagen que se utiliza para el abordaje de una patología renal. Es útil pues para diferenciar entre una masa sólida y una quística. Y eso pues, es importante porque las lesiones quísticas están menos asociadas a malignidad que una lesión sólida. El ultrasonido pues, nos ayuda a detectar hasta 80% de masas mayores de 3 centímetros, pero es menos sensible para las menores de 2 centímetros. Y bueno, según los hallazgos que podamos encontrar por un ultrasonido, pues ya será el siguiente paso que se pueda hacer. En estas imágenes pues, son de ultrasonidos en escala de grises, pues podemos ver diferentes tipos de lesiones quísticas, un quiste simple, un complicado, un complejo, un hematoma, y pues ya dependiendo de las características y lo que se tenga que abordar, pues será si se decide si toma otro estudio de imagen, pues en este caso la tomografía. Una masa quística pues es toda masa la cual el 25% o menos de su totalidad está compuesta de tejido que realza, o sea, sólido. La clasificación de Bosnia pues, es un sistema que categoriza y estratifica el riesgo de una malignidad de una masa quística. Actualmente está orientada a masas que son completamente caracterizables por tomografía y por resonancia magnética, con y sin contraste, dependiendo del contexto clínico de cada paciente. Y pues el objetivo actual de esta clasificación pues, es reducir la variabilidad que hay entre observadores y así perfeccionar la tasa de detección de malignidad por categoría y pues al mismo tiempo reducir los tratamientos innecesarios de masas renales que pudieran no necesitar un tratamiento quirúrgico y pues así reducir complicaciones quirúrgicas, estancia hospitalaria, etc. Bueno, lesiones con 25% o más de componente sólido, pues ya son unas lesiones necróticas sólidas y por los criterios de Bosnia que ya no son aplicables. En cuanto a la clasificación, a los quistes de Bosnia tipo 3 y 4, pues son los que están mayormente asociados a malignidad. 3, pues hasta el 52% y 4, 90%. Entonces, pues esos ya son una indicación pues, para darles un seguimiento más adecuado y hasta cirugía. Bueno, cuando se identifica una lesión en ultrasonido, por la menor sensibilidad de este, pues ya se puede recurrir a la tomografía. Las masas sólidas pues, pueden tener diferentes patrones. Puede ser el patrón expansivo, un infiltrativo, y pues bueno, la literatura menciona que el cáncer de células renales es más característico por el patrón expansivo, o que es una bola, lo describen así, exofítico, y pues bueno, el prototipo de este tipo de patrones de crecimiento, pues es el carcinoma de células renales, mientras que el infiltrativo, pues tiene diferentes diferenciales, pueden ser hasta pielonefritis, pueden ser linfomas, infartos, metástasis y, pues bueno, otro tipo de cáncer como de la pelvis renal, el carcinoma transicional. Pues, y igualmente, obviamente, además de ver el tipo de forma y el tipo de lesión, pues también nos tenemos que orientar al contexto clínico de cada paciente, porque pues no necesariamente tenemos que sospechar de una neoplasia en un paciente que pues, tiene datos de una pielonefritis o enfermedad renal crónica. Bueno, los protocolos de imagen por tomografía y de resonancia, la imagen pues, es crucial para la caracterización de masas renales. Además de que nos ayuda a diferenciar lesiones benignas y malignas, nos puede ayudar también a predecir el subtipo histológico y pues esto nos ayuda para el estadiaje y pues al final pues para el manejo terapéutico.
La Sociedad de Radiología Abdominal enfocada en el carcinoma de células renales pues nos recomienda la tomografía y la resonancia con y sin contraste, dependiendo de la función renal de los pacientes, como las modalidades de elección, y pues, bueno, se utiliza más la tomografía para caracterizar y estratificar. Pero pues igualmente también el método de imagen pues será adecuado pues al contexto de cada paciente. Bueno, el protocolo multifásico por tomografía recomienda que se utilice una fase simple y una nefrogénica o una venosa, con cortes de 3 milímetros y dosis de contraste iodado basado en el peso. Y ya opcionalmente se puede agregar una fase de cortico medular y una descriptora, que es la arterial y la tardía. Y bueno, pues como quiera, o sea, aunque en la guía lo ponían como que era opcional, pues sí se terminó utilizando porque pues de esta forma, con las fases, pues nos ayuda a caracterizar todo de una forma más adecuada. Y pues la simple, pues también es importante porque pues además de que nos ayuda a detectar áreas de menor o mayor atenuación, áreas de grasa macroscópica, densidad de grasa macroscópica o calcificaciones, que pues vamos a ver más adelante que pues, estas características pues van a depender del tipo de lesión que podamos estar tratando. Muy bien, no todas las lesiones identificadas por tomografía no contrastada necesitan una valoración con medios de contraste. Por ejemplo, la densidad normal del parénquima renal pues, es de 30 a 40 unidades Hounsfield. Una lesión hiperdensa, que va de 40 a 90, puede ser una homogénea, y si tiene arriba de 70, pues estamos hablando de un quiste hemorrágico o un quiste simple, y en el 99% de los casos, pues eso es benigno, entonces vos no necesitas tratar a un paciente por un quiste simple, pues como lo mencioné anteriormente, pues someterlo a un procedimiento quirúrgico que al final puede traer más complicaciones. Igualmente, pues cuando las unidades son de tejidos blandos entre 40 y 70, pues eso aumenta el riesgo de que sea un carcinoma de células renales. También pues lesiones hipodensas, homogéneas, o entre unidades negativas, pues un quiste simple, y pues cuando ya estamos hablando de grasa macroscópica, pues un angiomielipoma. Muy bien, en cuanto allá hablando un poco más adentro en las fases, pues la corticomedular o la arterial, pues nos ayuda específicamente pues, a evaluar el realce hipervascular de una lesión. Nos ayuda también a diferenciar pseudotumores o lesiones que pueden imitar neoplasias, como lo mencioné anteriormente, que pueden ser pues, como la panifritis, como algún infarto, etc. También nos ayuda a evaluar la anatomía vascular. Y la desventaja de esta fase pues, es que no nos ayuda a definir tan específicamente lesiones muy pequeñas que estén en la médula. Y bueno, la fase nefrogénica, que ya es la venosa, pues es la fase más importante para la detección de neoplasias, ya que tiene un máximo realce del parénquima renal. Entonces, pues nos ayuda a la detección de masas pequeñas o hipovasculares que que se pudieran perder durante la fase arterial. Y bueno, la fase excretora, que no es necesaria para evaluar un carcinoma de células renales, pero pues se puede utilizar para evaluar las vías urinarias y hacer el diferencial, y pues para prevención quirúrgica. Ok, en cuanto a la resonancia magnética, pues de utilidad, pues también es el abordaje inicial para masas quísticas renales, y pues para evaluación de masas indeterminadas, que eso lo vamos a ver más adelante. Las secuencias que se utilizan, pues es una secuencia en T1 ponderada con fase opuesta en fase y fuera de fase, T1 con fase SAT, gradiente eco antes y después de gadolinium, con las fases que mencioné ya anteriormente, y T2. Bueno, el realce de lesiones quísticas. Bueno, el realce pues, es la diferencia de una atenuación entre estudio simple y contrastado para lesiones quísticas de tamaño pequeño. Se dice que es un realce interno cuando la diferencia es mayor a 20, entonces si puede ser ávido, que después ya es las características de neoplasias como las células renales claras, el cromófobo, oncocitoma, etc. O puede ser bajo, como en el caso del papilar, que pues son básicamente que son las características por imagen de ambos subtipos histológicos. Sin realce, cuando la diferencia es menor a 10, que pues nos está hablando de lesiones benignas. Y es indeterminado o equívoco cuando hay una diferencia entre
10 y 20. Eso se conoce como un pseudorealce y también puede ser por un artefacto de donde la densidad de una lesión aumenta de forma incorrecta. Y pues puede ser por diferentes causas. Puede ser porque es una lesión menor a 1 centímetro, que está en una localización central o con abundante parénquima ha habido al realce por el medio del contraste, o por un carcinoma papilar, porque son hipovasculares. En estos casos, pues se recomienda la resonancia magnética porque pues, no padece de este artefacto. Muy bien. Bueno, el carcinoma renal de células claras se origina en el epitelio de los túbulos contorneados proximales de la corteza renal y es el que con mayor frecuencia presenta el patrón de crecimiento expansivo o exofítico. Representa el 70-80% de los carcinomas de células renales. Y bueno, las características por imagen, pues es una masa hipervascular. Esto también probablemente, porque no tiene que ser siempre, cuando hablo de los carcinomas de células renales que son heredados, utilizan mucho los términos pues, que son de lesiones o translocaciones del brazo corto del cromosoma 3 o del sitio crítico donde está el gen del bogipelinado, por ejemplo. También hay mutaciones de novo que pueden causar alteraciones en genes supresores de proliferación vascular y pues bueno, al no estar suprimidos estos tipos de genes supresores, pues le va a crear la característica principal que tiene este subtipo histológico, que es la hipervascularidad en la fase arterial. Y bueno, son características pues, que son muy heterogéneos y pues tienen diferentes zonas de variaciones en la densidad, pues, que corresponden a necrosis, hemorragia y varadas quísticas. Bueno, puede tener cambios quísticos hasta en 15% de los casos, calcificaciones u osificación en 10% de los tumores, y pues zonas de atenuación grasa, aunque esto ya es más raro. Y bueno, cuando se combina grasa, calcio, es un mayor riesgo de que sea un carcinoma de células renales que un angiomelipoma, que es la característica pues, que sea de pura grasa macroscópica. Bueno, aquí tenemos 4 imágenes de tomografía axial computarizada contrastada, 3 en un corte axial y la inferior del lado derecho, derecho por una reconstrucción coronal. En la imagen superior, del lado izquierdo, tenemos la fase arterial, donde podemos ver una lesión a expensas del riñón izquierdo, pues, que es hipervascular, que es su principal característica, es heterogénea, con todas las variaciones de las zonas de la densidad, y bueno, pues se presenta el lavado posterior en la fase venosa y en la escletora. Y eso es, pues, es prácticamente la imagen característica de un carcinoma de células claras. En la resonancia magnética, en las secuencias de T1 con fase pre y post administración de gadolinio, la imagen B pues es la arterial y pues se ve el patrón característico que es la masa hipervascular. El C es axial en fase y el D es en fuera de fase con una pérdida de la señal, que es también característico de este tipo de histología. Muy bien. Esta es también una imagen característica de un carcinoma de células claras. Pues podemos ver a nivel del riñón izquierdo pues una masa exofítica que está casi consumiendo la totalidad de su parénquima, hipervascular, heterogénea. Y bueno, del lado derecho, la imagen del lado derecho, pues también se puede ver pues que esta neoplasia pues ya está también invadiendo la vena renal y la vena cava inferior. El carcinoma papilar de células renales es el segundo en frecuencia, representa entre el 10 y el 15%. Este deriva del epitelio de los túbulos contorneados distales. Existen 2 tipos. El 1 que es más esporádico y tiene mejor pronóstico, y el 2 que es heredado y está asociado a que sea bilateral y multifocal. La característica por imagen es que es más homogéneo e hipovascular en comparación al de células claras.
Bueno, tenemos la presentación del carcinoma de células renales por ultrasonido, pues también es muy ambiguo, puede ser desde lesiones que son hiperecoicas, que es lo más frecuente, pueden ser iso o hipoecoicas. En este caso, que en nuestra imagen de la izquierda tenemos un ultrasonido con Doppler, donde se ve pues, esta imagen redondeada con bordes espacialmente definidos, es hipogénica y tiene alrededor un halo hipoecoico, que también es como de los más característicos que se puede pues, caracterizar de carcinoma de células renales por ultrasonido en sospecha. Y bueno, la imagen de la derecha es un TAC contrastado del mismo paciente en fase venosa, una lesión redondeada ya bien circunscrita, homogénea e hipovascular, con poco realce alrededor de contraste. En sí, el carcinoma de células renales suelen ser lesiones más pequeñas, pero pues la primera de las características pues, son los cambios en las diferentes fases. En cuanto a la resonancia magnética, tenemos una imagen a la izquierda, que es una T2 ponderada con FAST spin echo, y luego T1 ponderada con FAST SAT eco gradiente contrastada. La de arriba es en fase arterial y la de abajo es en fase venosa. Y cuando se observan las mismas características, la masa redondeada, masa exofítica e hipointensa, que es un realce mínimo en fase arterial y venosa. Pues es las características que son de este tipo histológico. El cromófobo, que es el tercero en frecuencia, y pues ya es muy raro de por sí, es el 5%. Este ya proviene de las células intercaladas de los túbulos colectores, pero al mismo tiempo puede ser el subtipo de mejor pronóstico. Este ya comparte características de ambos tipos de los que ya mencioné. Es una lesión hipovascular, pero puede tener un realce homogéneo, y pues a la fase arterial puede tener un realce intermedio. Tiene características similares al oncocitoma, y bueno, pues al mismo tiempo, al tener estas características, pues es imposible diferenciar uno de otro por imagen. Bueno, en nuestra parte superior tenemos imágenes de resonancia magnética en T2 ponderada spin echo, en axial y coronal, y un T1 ponderado con FAT-SAT, ecogradiente en fase arterial y venosa. Una de las características del subtipo histológico cromófobo, y que comparte también con el oncocitoma, pues es la presencia de un realce intermedio y la presencia de una cicatriz estrellada, que es lo que está señalando este lado. Y bueno, la imagen inferior de tomografía contrastada en corte axial es también un riñón izquierdo, donde se identifica una masa redondeada y bien definida, homogénea e hipovascular. Pues en sí, viendo esta imagen, pues no podemos decir en sí, si no les hubiera comentado que era pues, una cromófobo, pues no sabríamos qué pudiera ser. Y ya, bueno, este resumen de las características por imagen de cada uno de los subtipos histológicos, o sea, empezando por el de células claras, que es el lado izquierdo, pues que lo mencioné anteriormente, es un hipervascular, un realce ávido en medio de contraste en la fase arterial, heterogéneo por todas las variaciones en la atenuación que puede tener. En T2 tiene una alta intensidad de señal, y en fase opuesta, pérdida de la señal. Las clasificaciones hasta en 30% las puede tener, y pues, más hay que recordar que el carcinoma de células claras también puede tener grasa macroscópica, y pues eso complica un poco más el diagnóstico porque pues, ya te estás confundiendo más. Ahora, en medio es el papilar, y como lo mencioné anteriormente, es hipovascular, un bajo realce, y bueno, es homogéneo, es de menor tamaño y usualmente suele ser más circunscrito. En T2 tiene una baja intensidad de señal, digo hemosiderina. Perdón, en fase es la pérdida de señal por la hemosiderina, y bueno, la grasa macroscópica sin calcio, que es una de las características también importantes a mencionar. Por imagen es más difícil, digo, es mucho más fácil diferenciar entre un células claras y un papilar, porque, bueno, el papilar suele estar más circunscrito, redondeado, homogéneo, pues bueno, las células claras pues ya vimos que es muy expansivo. Y ya el cromófobo, pues es el que combina las características de ambos tipos histológicos. Y, pues bueno,
de las particularidades que puede tener es que puede ser una masa más grande, puede tener la cicatriz central y calcificaciones. Muy bien. Del cáncer de células renales, hablando de los tipos hereditarios, el cáncer hereditario de células renales representa el 3% de todos los casos de este cáncer y, bueno, están asociados a la historia familiar, aunque no necesariamente va a tener un patrón vertical clásico de las enfermedades autosómicas dominantes, porque pues la mutación se puede crear de nuevo. En sí, casi todos los síndromes asociados a carcinoma de células renales hereditario se hereda de forma autosómica dominante. Esto quiere decir pues, que los hijos de la pareja afectada pues, van a tener un 50% de probabilidad de expresar la enfermedad. Y bueno, cuando es esporádico suele afectar más a hombres, pero en el hereditario suele afectarse más las mujeres. Y esto puede ser debido a mutaciones puntuales del gen del von Hippel-Lindau, que se heredan con más frecuencia en el X. Muy bien. Bueno, las diferencias entre un carcinoma de células renales hereditario, pues es que es múltiple, bilateral, se presenta en edades más tempranas, con antecedentes familiares, y bueno, es una expresividad variable. Y bueno, todos los casos de carcinoma de células renales que se expresen en una edad joven, bilaterales, multicéntricos, pues se debe de analizar genómicamente a esta persona y pues ofrecerle un tratamiento molecular y pues asesoramiento genético. Bueno, hay diferentes tipos de síndromes asociados y el que con mayor frecuencia se asocia al carcinoma de células claras específicamente, pues es el síndrome de von Hippel-Lindau. Es un síndrome de alta penetrancia asociado al desarrollo de neoplasias y el carcinoma de células renales pues, es el que ofrece de la mayor mortalidad. Es en el gen supresor de von Hippel-Lindau, en el brazo corto del cromosoma 3, y el riesgo de desarrollar carcinoma durante la vida es de hasta 70%. Se puede manifestar como, además de todas las características que puede tener el von Hippel-Lindau fuera de los riñones, pues lo característico a nivel renal, pues que sea el carcinoma o quistes. Aquí en esta tomografía contrastada de un paciente con ya el diagnóstico molecular de von Hippel-Lindau, pues alcanzamos a identificar múltiples quistes simples, uno bilaterales, y pues una lesión sugestiva de carcinoma de células renales en el riñón derecho, de este lado, que pues cumple con las características que ya mencioné. La estadificación, pues se utiliza la TNM de la AJCC. La estadificación clínica incluye pues, examen físico, hallazgo por imagen, biopsia, y el estadio final pues, depende del estadio quirúrgico. La sobrevida a 5 años, pues sí, depende, aunque también depende mucho del subtipo histológico, pues en una etapa 4 ya es del 5%. Y la biopsia, aunque se suele practicar, solamente está recomendada en situaciones en la que se sospeche que la masa sea de origen infeccioso, metastásico, inflamatorio o hematológico. Muy bien, ya hablando del estadio 1, se incluye el T1 y el T2. El T1 es un tumor menor o igual a 7 centímetros en su eje mayor, que está limitado al riñón. El T1A mide de 4 a menos centímetros y el T1B es de 4, pero mide menos de 7 centímetros. El estadio 1 nomás incluye hasta el T1B. El T2 es un tumor mayor de 7 centímetros. T2A es arriba de 7, pero menos de 10. Y el T2B ya es uno arriba de 10. Aquí tenemos dos imágenes de tomografía. En un corte axial, la de la izquierda no contrastada y la derecha contrastada, en una fase arterial. En la izquierda pudiéramos una lesión exofítica localizada en el polo superior del riñón derecho con una densidad de 24 unidades Hanf. En la imagen de la derecha ya se observa una lesión exofítica, pero puede delimitarse mejor por el realce heterogéneo en la fase arterial. Y esto ya después es un T1. Es una imagen de resonancia
ponderada con Gadolinium, FATSAT, y pues alcanza a apreciar la lesión exofítica y con realce heterogéneo. Bien. Un T2 ya corresponde a una etapa clínica 2, imágenes de tomografía contrastada del mismo paciente en axial. La imagen de la izquierda es la no contrastada en una lesión de 13 centímetros con borramiento de los planos adyacentes. Y la de derecha ya es un paciente que presenta necrosis central y realce arterial heterogéneo, y pues esto ya correspondía a un carcinoma de células claras. Muy bien, la imagen de la izquierda es no contrastado, axial, 9 centímetros, localizada en su polo inferior. Tiene calcificaciones gruesas, y la de la derecha es una resonancia entre uno ponderado con Gadolinium y FATSAT, donde se identifican múltiples áreas de necrosis central, también un T2, porque pues esto ya está limitado arriba. Un T3, ya en la etapa clínica 3, el tumor ya invade la vena renal, las ramas segmentarias, o se extiende a la pelvis renal, grasa perirenal o grasa del seno renal, sin extenderse fuera de la fascia del Gerota. Bien, estas imágenes de tomografía contrastada en axial. Y la derecha es coronal, se identifica pues, una lesión con realce heterogéneo de este lado, y en la reconstrucción coronal ya se puede identificar que tiene invasión de la vena renal sin extenderse aún a la vena cava. Ese sería el 3B, que es un tumor no solo se extiende a la vena renal, sino también hacia la vena cava inferior, pero que no sobrepasa el diafragma. Ese sería un T3C, que ya se extiende ya por arriba del diafragma. Muy bien, la imagen de la izquierda es una tomografía no contrastada, pero se alcanza a identificar extensión tumoral, pero así parte desde la vena renal derecha, incluso llega a la vena cava inferior, pero no sobrepasa el diafragma. Ya en la imagen de la derecha se ve una resonancia magnética, se alcanza a identificar la lesión heterogénea, y se puede alcanzar a apreciar un realce de un trombo en la vena renal derecha y en la cava inferior, sin sobrepasar el diafragma. Muy bien, una imagen de tomografía en un corte axial contrastada y en la reconstrucción coronal. En el corte axial, pues las mismas características de la masa, con una gran zona central de necrosis, y en la coronal se puede identificar, ahora sí que el tumor ya está invadiendo la pared de la vena cava inferior. El T4 es un tumor que invade más allá de la fascia de Gerota, con extensión contigua hacia la adrenal del mismo lado. Ya hablando de una etapa clínica 4, estas son dos imágenes de tomografía contrastada, una axial y una en reconstrucción coronal. Se puede identificar en el polo inferior de una lesión infiltrativa heterogénea que está invadiendo la fascia ya de Gerota. Hablando ya de los ganglios regionales pues serían los ciliares, los cerebrales y los periaórticos. Y dice que cuando están arriba de 1 centímetro ya son sospechosos. Debajo de eso son indeterminados. Y las metástasis, los principales sitios de metástasis de un carcinoma de células renales son los pulmones, 75% de las ocasiones. Esto es por vía hematógena. Y bueno, las imágenes características de una metástasis de un cáncer de células renales hacia pulmones pues son las, aunque no son específicas, pero sí en este tipo de grupo de neoplasias, pues es las imágenes en balas de cañón. Bueno, y el tamaño tumoral es el predictor más importante de malignidad y agresividad por el grado histológico. 80% de las masas abajo de 4 centímetros son carcinoma de células renales. A menor tamaño, menor riesgo de que sea maligno, y mayor que sea benigno. Bueno, en cuanto al manejo terapéutico, pues va a depender mucho del estallaje y pues, de las características clínicas de cada paciente. En la enfermedad localizada, que es T1 y T2, que representa el 60% de los diagnósticos, se puede ofrecer una nefrectomía radical. Cuando la función renal contralateral del paciente lo permita, puede hacerse una parcial en caso de que se necesite hacer una cirugía preservadora de nefronas, en caso de que el paciente no tenga alguna alteración renal que no le permita que se quede sin un riñón.
alguna opción alternativa, pues una ablación térmica. Bueno, también hay casos que puede ser en vigilancia activa, pues son en lesiones de crecimiento lento, en situaciones en las que la cirugía pues el riesgo supera el beneficio, o en decisión personal. Los estadios 3 puede ser una nefrectomía radical, embolización cuando ya es paliativo, y se puede hacer en caso de que sea un carcinoma de células renales bilateral, pues se puede ofrecer una nefrectomía parcial y del otro lado total, digo radical, o una que sea uni o bilateral. Y pues eso ya sería todo. Si tengan algo.